Hay un periodo de la historia que de verdad le dio la vuelta a todo el planeta. Un momento que sentó las bases del mundo que todos conocemos hoy. Fue una era de exploración, de ideas que lo cambiaron todo y de transformaciones drásticas. Fue la Edad Moderna. A ver, para entender bien este periodo, tenemos que partir de una pregunta clave. ¿Por qué? Más o menos alrededor del año 1500, la historia de repente pareció pisar el acelerador. Y más importante aún, ¿qué fue lo que pasó para que un continente, Europa, comenzara un despegue tan brutal que lo separaría del resto del mundo? Bueno, pues este fenómeno tiene un nombre. Se le conoce como la Gran Divergencia. Y es que, piénsenlo, antes del siglo XVI, el nivel de vida, el bienestar material, era bastante parecido en casi todas partes del mundo. Pero a partir de 1500, algo hizo clic. Las rutas económicas y culturales empezaron a separarse, iniciando un despegue que duraría siglos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron esas claves detrás de esta explosión de innovación y de poder? Vamos a meternos de lleno a desentrañarlas. El origen de toda esta transformación fue, antes que nada, un cambio de cabeza, un cambio de mentalidad. Y la chispa cultural que de verdad encendió la mecha de todo fue el Renacimiento. Pero ojo, el Renacimiento no fue simplemente copiar y pegar lo que hicieron los antiguos griegos y romanos. No. Fue una mezcla, una síntesis única. Por un lado, sí, se redescubrió la cultura clásica, su arte, su ciencia, pero todo esto se mezcló con elementos que venían de la Edad Media. Una Europa que estaba súper fragmentada políticamente, donde los reinos y las ciudades competían entre sí, y esa competencia pues fomentaba la innovación. Y algo crucial. Una religión que no veía a la naturaleza como algo sagrado e intocable. Esto abrió la puerta a que se pudiera estudiar, manipular, algo impensable en otras culturas de la época. Y aquí está el giro clave. De repente, la vida aquí, en la Tierra, las condiciones materiales de la gente, el individuo como tal, empezaron a importar muchísimo. Antes, casi todo giraba en torno a la salvación del alma y la vida después de la muerte. Aquí se estaba cocinando la base de una nueva mentalidad occidental. Y como si el universo estuviera conspirando, justo cuando estas ideas estaban en plena ebullición, llega una invención que las va a multiplicar a una escala nunca antes vista, la imprenta de Gutenberg. La secuencia de tiempo es asombrosa. Poquito después de su invención, cae Constantinopla, y eso provoca que un montón de sabios griegos, con sus libros y su conocimiento, lleguen a Europa. El momento no pudo ser más perfecto. La velocidad de esta revolución de la información fue de verdad increíble. Para el año 1500, o sea, solo 60 años después de que se inventara la imprenta, este número que ven en pantalla, 1700, representa la cantidad de imprentas que ya estaban funcionando en Europa occidental. El conocimiento se había vuelto viral. Claro, toda esta transformación estaba pasando dentro de Europa, pero no fue en una burbuja. Una crisis geopolítica de primer nivel obligó a Europa a mirar hacia afuera, y con eso desató la primera gran era de la globalización. La secuencia de eventos es casi como una película, una reacción en cadena. A ver, fíjense, la caída de Constantinopla bloquea la ruta comercial por tierra hacia Asia. La gente en Europa seguía queriendo lujos como las especias, así que la demanda no paró. ¿Resultado? Los precios se fueron por las nubes. Y eso creó un incentivo económico potentísimo para encontrar una nueva ruta por mar, costara lo que costara. En esta carrera, dos naciones tomaron la delantera, Portugal y España. Portugal fue la pionera, se fue bordeando toda la costa de África hasta llegar a la India, y con eso se adueñó del comercio de especias. España, en cambio, buscando una ruta alternativa, se lanzó al Atlántico y se topó, casi sin querer, con un continente entero. El mapa del mundo cambió para siempre. Es que la escala de este cambio es difícil de procesar hoy en día. En apenas 10 años, el tamaño del mundo conocido se duplicó. Y solo 20 años después, la humanidad ya le había dado la primera vuelta completa al planeta. Una nueva era global había comenzado, y ya no había marcha atrás. Ok, tenemos un mundo nuevo, un comercio global, empresas gigantescas, pero para gestionar todo eso se necesitaba algo más que barcos y mapas.
Hacían falta nuevas herramientas financieras, y fue así como nació lo que hoy conocemos como el capitalismo moderno. Y aquí la innovación clave fue la compañía por acciones. Piénsenlo, por primera vez se podían financiar proyectos de una escala inimaginable, como un viaje comercial al otro lado del mundo, juntando el dinero de miles de pequeños inversores. Esto hacía que el riesgo se repartiera y permitía operaciones masivas. Y aquí es donde vemos una diferencia fundamental, un verdadero choque de modelos. Mientras que los imperios de España y Portugal se basaban en iniciativas del gobierno que eran carísimas y lentas, un siglo después, los holandeses y los ingleses llegaron con un modelo mucho más ágil, las compañías privadas por acciones, que resultaron ser muchísimo más eficientes y competitivas. Entonces, llegamos al siglo XVII, y Europa se enfrenta a una crisis terrible. Hambrunas, enfermedades, parecía que venía otra catástrofe. Pero esta vez algo fue muy diferente. La crisis no le pegó a todos por igual. Fue una crisis, digamos, selectiva. Y los números no mienten. Para nada. Miren la tabla. Mientras que Italia, que había sido una potencia en el Renacimiento, se estanca por completo, fíjense en lo que pasa en los Países Bajos en el 1600. Un despegue espectacular. Un siglo más tarde le tocó el turno a Inglaterra. La gran divergencia se puede ver clarísima en estas cifras. Los países con las nuevas instituciones económicas estaban logrando escapar de la crisis. Y claro, con este boom de las compañías por acciones, pues hacía falta un lugar para comprarlas y venderlas, ¿no? Así que en 1612, en Ámsterdam, que en ese momento era el centro financiero del mundo, nació la primera bolsa de valores de la historia. Bueno, ya vimos la parte cultural, la parte económica. Era inevitable que todas estas transformaciones terminaran en un nuevo orden político que redibujó el mapa de Europa para los siguientes siglos. El momento que lo cambia todo es la Paz de Westfalia, en 1648. Estos tratados no solo le pusieron fin a décadas de guerras de religión terribles, sino que enterraron para siempre esa vieja idea de que podía haber un único imperio universal en Europa. Las consecuencias de esto fueron, enormes. Primero, se acabó el sueño de tener una sola monarquía y una sola religión para todos. En su lugar, nació un sistema de equilibrio de poder donde las naciones empezaron a formar alianzas para evitar que un solo país se volviera demasiado poderoso. Es, básicamente, el nacimiento del sistema de estados que conocemos hoy. Y aquí viene la gran paradoja. La misma Edad Moderna, con sus reyes absolutistas, había sembrado las semillas de su propia destrucción. Esas ideas de individualismo y libertad que nacieron en el Renacimiento terminaron chocando de frente con las viejas estructuras de poder, y la era llegó a su fin de una forma muy violenta y revolucionaria. Lo que salió de todo este torbellino de revoluciones fue un mundo completamente distinto, sí, pero es un mundo que no se puede entender sin los cimientos que se construyeron durante esos 300 años que acabamos de ver, la economía global, el Estado-nación y el valor que se le da al individuo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire para hoy en día. ¿Sigue siendo ese legado de la Edad Moderna, el Estado, el capitalismo, el individualismo, la fórmula para la prosperidad? ¿O será que ya estamos entrando en una nueva era que nos exige pensar en instituciones completamente diferentes?